Una pregunta que uno podría hacerse, uno podría empezar a revisar las cosas que uno tiene al alcance y preguntarse qué tipo de necesidades son, si es que son necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, hago una pregunta para ver qué opinan ustedes y para situar esto también dentro de algo que se me quedó de la lámina anterior, ¿verdad? Este, vamos a ver, por ejemplo, el uso de la gasolina es una necesidad, ¿falsa o verdadera? Puede ser de la gasolina, la electricidad. ¿Es una necesidad falsa o es verdadera? ¿Alguien? Yo ¿Se diría animan? ¿Sí? que, yo diría que en cierto punto es falsa, porque en sí no necesitaríamos para sobrevivir, pero en el contexto, o sea, en el que estamos, yo creo que de cierta manera deja de ser falsa, porque literalmente de ahí, por ejemplo, la electricidad está en todo lo que usamos, en nuestra vida diaria, a donde sea que fuera, bueno, donde sea que vayamos, ya ni nada. Sí. Entonces yo diría que de cierta forma sí, en un inicio era una como necesidad falsa, pero en el contexto social se vuelve como casi que verdadera. Claro, muy buena aproximación, digamos, muy buen abordaje. Efectivamente, o sea, ¿cuánto tiempo los seres humanos sobrevivieron sin electricidad, ¿verdad? O sin gasolina, ya, siglos de siglos, ¿verdad? Sin embargo, tal como están las cosas actualmente, nosotros, si por, no sé, si a propósito de que ahora hablábamos de las series de los años 60, uno en esas fábulas siempre ve que el malo tiene un botón rojo, ya el botón rojo de autodestrucción o la destrucción total, o no sé, recuerden, esos son los malos estos, yo siempre les digo los malos ñaca, 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 que son malos, 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 solo porque sí, ¿verdad? Que quieren la destrucción de todo, hasta de sí mismos. Bueno, eh, si nosotros apretáramos ese botón rojo de autodestrucción o destrucción de todo, y ese botón lo que destruye es la electricidad o la gasolina, de hoy a mañana mucha gente morirá. Así de sencillo. Así de sencillo. Solamente piénsense en, por ejemplo, en relación con la electricidad, cuántas personas dependen de un monitor eléctrico, digamos, para seguir viviendo en un hospital o de tener acceso, digamos, no sé, a calefacción o a aire acondicionado, bueno, aire acondicionado en todo caso, para poder vivir a donde está en este momento. ¿Ya? Ya solo eso lo que nos señala es que hay una relación muy curiosa con algo que originalmente no es una necesidad. Y eso se relaciona precisamente con esto que decimos aquí abajo, que es algo que dice Marcuse y que me parece que es muy claro, que es que las necesidades son históricas. Independientemente de si son originalmente o no necesidades en sí, digamos, el problema es que hay ciertas cosas o ciertos entramados culturales, materiales, simbólicos, que hacen que ciertas necesidades solo puedan ser satisfechas si tenemos acceso a ciertos medios para alcanzar las cosas que nos permiten satisfacer esa necesidad. Eso lo que hace es que inmediatamente constituye a ese elemento que es coyuntural, que es histórico, que aparece contextualmente, pero lo convierte en una necesidad dura, en una necesidad real. ¿Por qué? Porque si uno no tiene acceso a ese medio, por más coyuntural que sea, por ejemplo, la gasolina o la electricidad, uno se queda sin la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, las mete dentro del saco de las necesidades básicas. No porque ellas en sí mismas lo sean, sino porque sin ellas, dadas las relaciones sociales que son muy complejas, no podemos satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto, qué dicha. Y esto, de nuevo, en un modelo donde decíamos antes de irnos a la pausa, de que lo que lubrica esto es el consumo, ese consumo constante, permanente. Eso también es parte de lo que tiene de totalizante este modelo. No hay un solo ámbito de la vida donde a uno no quieran invadirlo, por así decirlo, con, algún, con alguna posibilidad de consumo. Entonces, vea que el modelo, digamos, económico de productividad hace que uno tiene que ser productivo
cuando está trabajando, ¿verdad? Porque la máquina tiene que seguir andando, ¿verdad? Y por otro lado, cuando uno ya se va a su tiempo libre, entre comillas, ¿verdad? Uno sigue bombardeado. ¿Por qué? Porque el tiempo libre en el que ya yo no estoy trabajando, también puede ser aprovechado en el sentido de esa productividad. O sea, todavía podemos sacarle más productividad a las actitudes, a las acciones de Sanchitos, ¿verdad? Sanchitos trabaja y cuando trabaja está produciendo. Bueno, en estos modelos habrá que ver si alguien, digamos, por ejemplo, ciertos analistas que uno puede ver ahí que salen mucho en los medios de comunicación, pensarán que alguien se dedique a la filosofía no es algo realmente productivo, o a las ciencias sociales en general, ¿verdad? Pero bueno, haciendo caso omiso de esas críticas, digamos, de esas posiciones también interpretativas, podríamos decir, Sanchitos está trabajando y está siendo productivo en ese momento, y cuando no está trabajando, entonces tengo que ver qué lo pongo a consumir, qué lo hago que compre, qué lo hago sí, que consuma, básicamente. Bien, sigamos con las preguntas. Sigamos con las preguntas para ver cómo nos va con esto. La pregunta número 5 dice que Marcuse, en la página 37, afirma paradójicamente que bajo el gobierno de una totalidad represiva la libertad se puede convertir en un poderoso instrumento de dominación. Esto está muy emparentado con la primera pregunta a propósito de esa ausencia de libertad cómoda, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, ¿qué quiere decir Marcuse con esto de que la libertad se convierte en un poderoso instrumento de dominación? Y eso se lo voy a preguntar al grupo 1. ¿Hay alguien del grupo 1 ahí? La semana pasada, cuando les dije grupo 1, no me contestó nadie. ¿Hay alguien ahí hoy? No hay nadie del grupo 1. ¿Otra vez? Ok, tomo nota. Bien, entonces tal vez el grupo 5 me ayuda con esta pregunta. Bueno, profe, nosotros esa pregunta la interpretamos como, como, por ejemplo, una libertad condicionada. O Uh-huh. sea, que en un gobierno donde, o digamos, en cualquier caso, de hecho, se puede aplicar hasta, no sé, como en el trabajo, cualquier caso de la vida, donde uno tenga que seguir como órdenes o regulaciones, ¿verdad? Cuando a uno le dan la libertad de hacer algo que normalmente no se da, eh, bueno, sí, a uno le dan esa libertad, pero en realidad detrás de esa libertad hay tal vez condiciones que uno tiene que cumplir o sí que a través de esas condiciones eso conlleva a que ya después lo controlen a uno o lo dominen, como por ejemplo, no sé, como en el trabajo un jefe que le da la libertad a un empleado de, no sé, como de faltar un día por una cita médica, pero el jefe le dice, bueno, sí, usted tiene la libertad de ir, pero después tiene que cumplir con la condición de reponer esas horas de trabajo y ya después, gracias a esa libertad que le dio, entonces el empleado tiene que estar más pendiente de qué quiere el jefe y esto porque, ajá, me hizo el favor de faltar un día. Entonces, así fue como más o menos Lo lo interpretaron. entendimos. Ajá. Ok, sí. Bueno, es una interpretación posible. Vamos a ver. Yo haría, hay un par de precisiones también importantes, porque vea que en el ejemplo que vos estás dando, sí hay una relación entre precisamente ese entorno heteronomizante, que es, por ejemplo, el tener que darle cuentas a un jefe, a un lugar de trabajo, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, ahí la relación es también, o sea, es esa libertad me tiene que ser dada de afuera. El asunto acá es que el problema es cuando efectivamente el sujeto o el individuo, sin necesidad de que le recuerden desde afuera, digamos, o que desde afuera le pongan la condición, el problema, dice Marcus, es que el sujeto, el individuo, se pone las condiciones solito o solita.
Por ejemplo, a mí nadie me dice que tengo que estar completamente actualizado en el último iPhone, en el último Huawei, en el último Android, no sé qué día, cómo decirlo. ¿Ya? A mí nadie me dice que tengo que estar al día, digamos, en la última, no sé, tendencia de ropa o lo que sea. Sin embargo, uno solito se enrumba a eso. ¿Por qué? Porque el sistema funciona, el sistema, digamos, este sistema de influencia funciona de manera tan eficiente que efectivamente uno ya, desde sus propias decisiones, desde su propia espontaneidad, si es que tal cosa existe, uno termina buscando, digamos, encajar en esas líneas de consumo general. Entonces, en ese sentido, habría que revisar, ¿verdad? Cómo es que, ¿Cómo es que eso reopera, digamos, con los individuos? Por eso es que para Marcuse es un importante instrumento de dominación eso de la libertad. ¿Por qué? Porque nos dan la libertad a sabiendas de que estamos ya tan condicionados de que vamos a escoger en función de lo que, de alguna manera, este sistema de consumo ha venido potenciando, ¿verdad? O sea, en última instancia, básicamente lo que Marcuse está tratando de decir es que en un sistema de consumo como en el que estamos nosotros, ¿verdad? Queda muy poco espacio real para la autonomía y para la libertad del individuo porque incluso las promesas de liberalización de tiempo, a partir de las facilidades y todo eso, los individuos terminan comprando la explicación y la operatividad en el sistema y eso ayuda a que siga funcionando, a que siga operando este tipo de cosas. ¿Verdad? Bien, grupo 6. Tal vez ustedes me ayudan con la pregunta 7. En la pregunta 7 vemos otra contradicción que para Marcuse es importante, que es que la sociedad industrial avanzada para este autor es racional en su irracionalidad. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta contradicción, grupo 6? ¿Hay alguien del grupo 6? ¿Sí? Profe, Hola. unos compañeros del grupo 6 como que no están, entonces no sé si quien respondió esté por ahí, si no yo puedo responder. Yo diría que responda, Fiorella. Ok, dame un segundo Claro. porque voy a responder lo de esta persona. Entonces, Sí, en ese sentido, no, tratar de explicarlo, más bien. Sí, la idea es ver qué se entendió en general del texto. dice que con, to- con totalitaria, Marcuse se refería al carácter manipulador que posee la coordinación técnico-económica de la sociedad industrial contemporánea. En efecto, según el autor, dicha coordinación manipula las necesidades favoreciendo intereses. Asimismo, un sistema específico de producción y distribución que puede muy bien ser compatible con un pluralismo de partidos, periódicos, poderes compensatorios, etc., puede hacer posible el totalitarismo, siendo así un problema de la sociedad industrial avanzada, ya que le impide la autonomía individual. Bueno, esta es la respuesta. Sí, esa es la respuesta a propósito de lo totalitario de lo totalitario que resulta, digamos, esta represión que viene de uno mismo. Pero lo que estoy preguntando es más Es bien la 7. de que, ¿qué quiere decir esto? De que para Marcuse la sociedad industrial avanzada es racional en su irracionalidad.
Y si no, Fiorella, pues alguien, no sé, alguien tiene algo que opinar a propósito de esta respuesta. ¿Qué quiere decir eso de que es racional e irracional al mismo tiempo? Es otra contradicción, pero habría que tratar de explicarlo. Sí, la verdad es que estoy pensándomelo, pero dice, usted pudiera ayudarnos, creo que sería mejor. Igual tengo como una pequeña idea, pero la verdad es que prefiero oírlo de usted, de verdad. Está bien, perfecto. Estas contradicciones son como curiosas, digamos, en Marcuse, ¿verdad? Que la sociedad sea racional en su irracionalidad es que, obviamente, la irracionalidad viene de toda esta instrumentalización de los individuos en función meramente de la potenciación de consumo, de la absoluta, de colmar absolutamente todos los espacios. Eso es, en última instancia, es irracional. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo justifique en última instancia. El sistema, cuando el sistema de consumo se justifica a sí mismo a partir de hacer del consumo un fin en sí mismo, eso es irracional. Porque el consumo no debe responder, vamos a ver, los individuos no deben de responder al consumo, más bien es al revés. El consumo debe responder a los individuos porque el consumo debería ser un medio de satisfacción de necesidades. Al trastocar el ordenamiento, digamos, de cómo esos componentes y cómo asignamos un lugar simbólico y operativo a cada una de esas partes de la operatividad total, eso cuando lo trastocamos es que lo convertimos en algo irracional, ¿verdad? En algo que a la larga también Marcuse dirá es insostenible, es problematiquísimo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es irracional. Pero, dice Marcuse, también se presenta racional en su irracionalidad. ¿Por qué? Porque para todo tiene una explicación y a todo le asigna un lugar. Y ese lugar, digamos, de alguna manera opera, funciona. Y por eso es que la gente, a nosotros nos cuesta darnos cuenta de que efectivamente lo que está operando ahí es mecanismos de control que son totalizantes y todo eso. ¿Por qué? Porque todo tiene de alguna manera una coherencia. Y por eso es que se presenta de alguna manera con una apariencia de racionalidad, pero lo problemático, lo destructivo en última instancia, lo hace también irracional. ¿Sí? No sé si me voy a entender, eso quedó más o menos claro. Quiero que quede claro porque, como les digo, es una de las varias contradicciones que Marcuse evidencia y trata de evidenciar en el texto. Y no siempre, digamos, son fáciles, son completamente fáciles de entender. Yo no entendí muy bien, profe. Ok, vamos a ver. El punto es este. Si en última instancia todo opera en función de que uno le responda al consumo, eso es irracional. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que los individuos funcionemos solamente para mantener un nivel de consumo. El orden debería ser distinto. El nivel de consumo debe responder a nuestras necesidades. Si le damos vuelta, entonces más bien estamos nosotros en función de consumir y no consumir en función de nosotros. No sé, Carolina, si eso le queda un poquito más claro. Sí, sí, sí. Ok, eso es irracional. Hacer ese cambio es irracional. Pero cuando en esta manera de operación, además, vemos que todo funciona porque eso está trastocado de esa manera, cuando vemos que además los mecanismos de alguna manera responden a esa irracionalidad, pero hay una justificación en última instancia para todas esas operaciones, eso hace que el sistema se presente como racional, aunque en última instancia no lo sea. Por eso la contradicción y la tensión. Es como que está escondido, digamos, dentro de... Es sutil. Digamos, la irracionabilidad como que está escondida dentro de la racionalidad, digamos. Efectivamente. Entonces uno saca un discurso coherente y por lo tanto parece que hay un orden, pero ese orden realmente no responde a lo que debería y no opera como debería. Gracias, profe. Con muchísimo gusto.
No sé si habrá alguna pregunta, alguna otra pregunta. Y esta última pregunta, hay más preguntas, digamos, esta guía tenía muchas preguntas, pero yo les preguntaría, y ya esta sí es libre, nada más la dejo ahí, en relación con la última pregunta. ¿Qué les pareció anticuado o cuánta actualidad tiene el texto? ¿Les pareció que algo tenía actualidad o que nada lo tenía? O no sé, ya eso es una cuestión más interpretativa de parte de ustedes. ¿Alguien? Bueno, profe, yo creo que viéndolo desde un punto general, a como la gente ve las cosas ahora, diría que es una opinión anticuada porque ahora las cosas se mueven así, pero sinceramente, viéndolo de un punto más lógico, en realidad es algo que sí se vio de hace bastantes años, pero que se sigue viendo hasta ahora. Y es un punto que se aplica a, como usted lo dijo, o sea, Thoreau pensaba eso. La misma película de Charles Chaplin lo ejemplifica muy bien. Entonces, yo creo que es un punto que se viene viendo hasta los tiempos de ahora y se ejemplifica hasta ahora y tiene mucha razón. Intentan vernos como si fuéramos parte como de una máquina y tenemos que ser como lo ve la portada de la película de Charles, que tenemos que ser engranajes dentro de esa máquina gigante y todos tenemos que hacer nuestra parte perfecta. Entonces, yo creo que en realidad no sería como anticuado, sino que es bastante exacto. Mantiene cierta vigencia, entonces. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión a propósito de eso? Profe, bueno, yo otra vez, Adelante, adelante. que a mí lo que me da mucha curiosidad es el hecho de que en ese momento donde se escribe, creo que es como el 56, ¿verdad? O 54. 54. Sí. Ajá. Que en ese momento tal vez no existía la tecnología que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que ya ahorita estamos como a años luz de eso. Solo como que él se refería principalmente al modelo industrial, pero aún así llegó a aproximar demasiado el impacto que tuvo la tecnología, porque él decía que, bueno, que el ser humano comenzaba a perder libertad y que comenzaba a ser dependiente de esa tecnología. De ahí hoy se puede evidenciar demasiado claro, Claro. con todo como estamos hoy en día, con los celulares, las computadoras, e incluso como estamos hablando de la electricidad, algo tan simple. Entonces a mí me da mucha curiosidad eso, y que ver cómo llegó a aproximar tanto, incluso en el momento donde no existía tanta tecnología. Claro, claro. No, efectivamente, ya la nuestra no es la sociedad industrial avanzada, estamos más allá de eso. Nuestra sociedad no es industrial, es completamente digital, ¿verdad? Es una sociedad avanzada de información. Ya lo que genera riqueza y lo que nutre, por así decirlo, los sistemas productivos, más allá de la producción industrial, es la producción de conocimiento, de datos, el flujo de capitales, pero ya no en el sentido físico, sino en el sentido meramente, sí, es datos, trasiego de datos lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, yo sostengo y compartiría con ustedes que efectivamente la preocupación de Marcuse mantiene una vigencia que uno diría, bueno, qué curioso, ¿verdad? La sociedad ha cambiado tanto y sin embargo las preocupaciones generales de Marcuse ¿no? se mantienen, se mantienen. Y como les decía, Thoreau en el siglo XIX veía cosas que todavía se mantienen. Y con Thoreau generalmente uno puede tirar incluso hasta Séneca, siglo I, no sé, y cosas así. Bien, quedamos aquí entonces con esta clase de Marcuse. Nada más les voy a pedir un poquito más de tiempo para algo administrativo.